Ahora ya. Ya, a ver. Chiquillos y chiquillas, en primer lugar, en la clase de hoy día igual me gustaría partir de cierta manera revisando un tema que yo creo que es súper, súper importante para que nosotros podamos revisar bien la prueba de comprensión lectora, ¿ya? Eh, yo creo que he sido súper muy insistente con ustedes con que nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que nos están preguntando. Y ese tiene que ser nuestro foco, porque si nosotros no entendemos qué nos están preguntando en esta prueba, nos vamos a enfrentar a una complejidad mucho mayor y quizás vamos a estar muchas veces respondiendo algo que no es lo correcto, ¿ya? Por diversas cosas que nosotros también hemos ido revisando en las clases. Y bajo esa premisa, me gustaría compartirles en primer lugar una parte del, déjenme dejarlo listo, perdón, una parte del temario de esta prueba, ¿ya? De la prueba de comprensión lectora, porque resume muy bien eh, qué es lo que nos van a solicitar normalmente. Recuerden, sí, eh, en primer lugar, que nosotros vamos a tener dos principales ítems que se nos van a preguntar en esta prueba, que por una parte es vocabulario contextual y por otra parte tenemos esta gran macro tema que es la comprensión lectora. Y ahí esto es un tema que es demasiado, demasiado grande. Nosotros podríamos preguntar una diversidad de cosas con respecto a la comprensión lectora, ¿ya? Pero a lo que a nosotros nos va a importar eh, eh, tiene que ver con ciertas habilidades. Y esas habilidades lectoras son las que se resumen en este cuadro que ustedes pueden encontrar en el temario de la prueba, ¿ya? Yo les dejé el temario a todos, creo, en algún momento en los Classroom, igualmente en el apartado de PSU de lenguaje. Y ahí en una parte aparecen todas estas habilidades lectoras, ¿ya? Y dentro de estas habilidades lectoras, nosotros vamos a tener distintas cosas, ¿cierto? Distintas habilidades que van a tener también que ver con distintas cosas que nosotros vamos a tener que ver en los textos, ¿ya? Por una parte, por ejemplo, nosotros podemos rastrear o localizar información, como aparece acá, ¿cierto? Por otra parte, también podemos relacionar o interpretar información, y por otra parte, podemos evaluar y reflexionar también en torno a lo que leemos, ¿ya? Y todos estos ítems, chiquillos y chiquillas, van a tener un de complejidad que va a ir en ascenso, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros vemos el rastrear o localizar información es el nivel más básico que nosotros podemos encontrar o podemos desarrollar a nivel de comprensión lectora, porque como aparece acá, tiene que ver con identificar, ¿cierto? Y identificar va a ser reconocer información, elementos, conceptos o procedimientos de orden textual, ¿ya? Es básicamente que nosotros sepamos qué es lo que nos dijeron textualmente en alguna parte del texto, ¿ya? Entonces, rastrear y localizar, entonces vamos a estar ahí en el nivel más básico quizás dentro de las habilidades lectoras, ¿ya? Luego, si nosotros empezamos a llevar esto a un nivel de complejidad un poco mayor, nos vamos a encontrar en un nivel en donde relacionar o interpretar la información va a ser un poco, va a requerir un poco de mayor habilidades de parte de ustedes para poder realizarlo de forma correcta, ¿ya? Si tienen dudas, me pueden ir comentando. Me dicen por acá que no me escuchan. ¿Me escuchan bien los demás? Por favor, pongan en el chat o si alguien eh, Sí, profe, se lo escucho bien. escucha bien, ya, entonces, Jeremías, puede ser un problema de tu micrófono, ¿ya? Así que, por favor, ahí revisen. Ya, entonces, seguimos con relacionar o interpretar información, chiquillos y chiquillas. Acá vamos a estar siempre en un nivel que va a ser un poquito mayor y nos va a pedir, nos va a exigir de cierta manera tener mayores habilidades lectoras. ¿Por qué? Y ahí vamos a ir viendo más o menos en cada una de estas áreas, ¿ya? Si ustedes se fijan siempre en las preguntas, yo siempre les he dicho y he sido súper insistente en que nosotros tenemos que captar de repente la palabra clave, ¿cierto?, de la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Si nos están pidiendo una inferencia o si nos están pidiendo identificar algo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener una infinidad de preguntas y una infinidad de palabras claves, pero siempre esas palabras claves van a ir en relación
a la información que nos aparece a nosotros en el texto acá, ¿ya? A estas habilidades que aparecen en esta parte. Y estos, chiquillos y chiquillas, son lo que ustedes tienen que saber hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí la semana pasada me acuerdo que en algún momento me preguntaban, profe, ¿pero qué es la síntesis? Y por ahí salía la idea de que era una especie de conclusión, y no es así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas cosas las tenemos que ir teniendo más claras. Entonces, a modo de resumen, chiquillos, vamos a ir viendo más o menos a qué se refiere cada una de estas palabras claves que nosotros siempre vamos a ir encontrando en las preguntas, ¿ya? Entonces, y para poder ir ordenando esto un poquito mejor, volvamos a esta primera parte donde aparece identificar, ¿cierto? Que yo les decía que era el nivel más básico que nosotros podemos. Cuando nosotros nos hablan acerca de identificar algo, nosotros solamente tenemos que ver información explícita, información textual que aparece en el texto, ¿ya? Y esa información no va a requerir mayor análisis ni mayor procesamiento de parte nuestra, ¿ya? Por eso es solamente rastrear información, ver qué es lo que dice y que yo diga, oye, en el texto dice esto. Tan simple como eso, es lo más sencillo que nosotros podemos hacer. Luego, si nosotros subimos esto y lo hacemos un poquito más complejo, nosotros nos damos cuenta acá que, por ejemplo, en un término medio de complejidad, si lo vemos está en la tabla del medio, en esta tablita que está aquí, vemos que en esta prueba vamos a tener 4 grandes áreas, ¿ya? Y van a haber más áreas que dentro de este nivel más básico que es rastrear, localizar. Entonces, relacionar e interpretar va a ser uno de los puntos que van a ser más importantes para esta prueba, ¿ya? Porque nos damos cuenta que ahí nos van a dar habilidades a nosotros, ¿ya? Y dentro de estas habilidades de relacionar o de poder interpretar información, en primer lugar nos encontramos acá, por ejemplo, con la palabra relacionar, que es finalmente poder establecer conexiones entre dos o más partes de un texto, ¿ya? Entonces poder decir, oye, a mí en el tercer párrafo, por ejemplo, me están hablando acerca de esto, ¿cómo relaciono yo esa información con la del párrafo que viene a continuación, ¿ya? Siempre pensemos que un texto siempre tiene que ser coherente y tiene que ser cohesivo, ¿cierto? Si un texto es coherente, siempre sus partes de alguna manera van a estar relacionadas. Y yo tengo que tratar de encontrar la forma de relacionar estas partes. Y eso es entonces, en este sentido, estabilidad. ¿Ya? Cuando nos ponen entonces de repente este análisis comparativo de dos partes de un texto, que nos ha pasado de repente en algunas preguntas, tiene que ver con relacionar. ¿Ya? Cuando nosotros nos hablan acerca de sintetizar información, vamos a tener que estar determinando ideas o las ideas centrales de un texto, ¿ya? Y esto en sí se refiere a prácticamente cómo nosotros podríamos resumir la información que se nos entregó, ¿ya? Eh, pero ese resumen siempre tiene que ser con las ideas centrales que nosotros vamos a encontrar ahí, ¿ya? Entonces nosotros podemos sacar el tema, por ejemplo, de algo, ¿cierto? De un párrafo y unir los distintos párrafos a modo de síntesis, teniendo en claro cuáles son los temas de cada una de las partes, ¿cierto? Cuando a nosotros nos piden inferir, y acá yo creo que estamos en un nivel de complejidad un poco mayor, inferir, chiquillos y chiquillas, siempre va a ser derivar información implícita desde la información explícita, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Porque acá está un poco complicado, ¿cierto? La información explícita es lo que me dice a mí de manera textual, lo que me dice literalmente, ¿ya? Entonces, cuando esa información yo soy capaz de procesarla, de analizarla y extraer una información que no está textual ahí, pero que de alguna manera el texto me lo dice, estoy infiriendo, ¿ya? Estoy analizando y estoy como pensando en torno a la información que se me entregó, ¿ya? Entonces, cuando nosotros inferimos, tenemos dos grandes procesos también que van a ser muy, muy, muy importantes, que es el pensar en torno a la información, ¿ya? Eh, y analizar esta información que se me entrega, ¿ya? Poder extraer, entonces, otro tipo de información que no es la textual. Eso es lo que nosotros hacemos cuando inferimos algo. Extraemos entonces información que no es la que está de manera literal en el texto, sino que es lo que yo entiendo a partir de lo que se me dice ahí eh, como información agregada a la que aparece de manera textual, ¿ya?
Igualmente, chiquillos y chiquillas, estas cosas las vamos a ir viendo mucho mejor con ejercicios, como hemos ido haciendo en las clases anteriores, ¿ya? Cuando nosotros nos piden interpretar información, eso va a ser determinar la función o la finalidad de un elemento textual, ¿ya? Es el sentido, finalmente, que le veo yo a algo. Eso es interpretar. No es tan complejo, pero se puede confundir un poco con la inferencia, ¿ya? Yo creo que ahí está como la gran complejidad a la cual nosotros nos podemos enfrentar entre estos dos términos, porque cuando nosotros estamos infiriendo información, estamos extrayendo o procesando esta información, eso también tiene que ver con un proceso de interpretación, ¿ya? Pero cuando nosotros interpretamos algo, nos tenemos que fijar que acá, por ejemplo, nos mencionan muy bien que es determinar la función o la finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido, ¿ya? Es un elemento súper específico, ¿ya? Entonces, yo tengo que interpretar, por ejemplo, el simbolismo de algo, eh, o cosas por el estilo que se pueden ir encontrando en un texto, ¿ya? En cambio, la inferencia tiene que ver con un pensamiento en torno a la información y extraer mayor información a partir de lo que se me entrega de manera literal en un texto, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos en un nivel ya un poquito más elevado y hablamos de evaluar o reflexionar en torno a los textos, eh, acá nos encontramos en un nivel de complejidad mayor. Y de esto, por eso están organizados de esta manera. Piensen que si esto fuera, por ejemplo, con niveles jerárquicos, por ejemplo, rastrear localizar se podría encontrar dentro de un nivel más básico, relacionar e interpretar dentro de un nivel medio, y cuando nosotros evaluamos o reflexionamos ya la información, nos encontramos dentro de un nivel mucho más avanzado, ¿ya? Entonces, evaluar, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con reformular un juicio valorativo con relación a la información que está en un texto, ¿ya? Y esto eh, tiene que ver mucho más con cómo nosotros pensamos o dejamos parte de nuestro pensamiento en un texto, ¿ya? Cómo nosotros personalmente podemos entender algo a partir de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros conocemos, ¿ya? Por eso acá nos dicen que esto es un juicio valorativo, ¿ya? Yo como lector o lectora le puedo hacer un juicio de valor a lo que me están diciendo. Lo pongo, lo critico. Cuando yo soy capaz de criticar un texto y de decir, oye, esta parte no, yo no estoy dando de acuerdo con esta parte, ahí estamos haciendo nosotros un ejercicio de evaluación y de reflexión en torno a un texto, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, la invitación ahora, ustedes este cuadrito que está acá, lo tengan siempre presente, ¿ya? Si quieren lo pueden hacer en sus cuadernos, lo pegan en alguna parte, pero estos son en sí las distintas áreas que nosotros vamos a ir viendo siempre en esta prueba, ¿ya? Y las preguntas que se les van a hacer también van a ir siempre en torno a esto, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá. Y ahora vamos a revisar un texto, ¿ya? En primer lugar, sí, para no pasar de inmediato, me gustaría saber si tienen dudas con respecto a la información que les entregué recién o cómo la hemos ido viendo a lo largo de las clases, ¿ya? Y siempre cuando les digo cuál es la palabra clave, esa palabra clave siempre va a tener relación con los tecnicismos que nos aparecían en este cuadrito que estábamos revisando recién, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, si tienen alguna duda con respecto a la información, por favor, lo pueden hacer ahora, ¿ya? Para que podamos irlo solucionando y podamos ir dialogando en torno a esto, ¿ya? Y si no tienen dudas por el momento, vamos a pasar también a, un, a una parte de ejercitación, que es lo que hemos venido haciendo igualmente. ¿No? Ya, chiquillos. Igualmente podemos ir después revisando esas cosas. Ya. Está medio lento esto, perdón. Creo que parece una preguntita por acá. Ya. Me interesa entonces que revisemos este texto, ¿ya?
este es un texto que nosotros no hemos revisado, creo, este tipo de textos en otra ocasión. Y este texto les apareció a ustedes en el ensayo, ¿ya? Así que lo vamos a revisar a continuación. No es tan largo, son 6 preguntas y el texto es un texto que tiene una plana solamente, ¿ya? Entonces eso, yo a continuación lo voy a leer y vamos a ir revisando acá. Espérenme, para no perderme. Ya, a ver. El texto dice así. Esta fue una entrevista exclusiva a la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Argentina es mi país también, dice, ¿cierto? Entonces, en un primer párrafo, la periodista dice, cuando le comunicaron que Maldamores había ganado el premio Rómulo Gallegos, usted confesó que lloró durante 2 horas por la emoción. Interrumpe. Ángeles Mastretta, no, pero no era por la emoción, ojalá, era por la contradicción, porque a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas que las alegrías, de buena cara al mal tiempo. Me dijeron que así era y lo aprendí como una ley. Y no necesariamente aprendí no solo a esperar que me fuera bien, sino que no aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa. Estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenían que darle el premio a él. Luego yo entendí y he ido entendiendo con el tiempo que los premios son azarosos y que dependen de que la mayoría de los jurados hayan estado de acuerdo en darte el premio a ti y no a otro. Eso no te hace mejor escritor que otro, solamente te haces un premiado, lo cual para mí finalmente fue una maravilla porque he aprendido, después de eso, a decir sí gracias, qué bueno que esto me pasó, y a abrir las manos y cerrar los ojos y a aceptar lo que la vida me va dando, porque lo viví primero como un ataque. Te digo que lloré, estaba muy desvelada, había dormido como 3 horas y yo estaba en una contradicción, no lo supe manejar. Ahora ya lo voy a saber manejar. Ya estoy dispuesta a que me den premios y a decir que qué bueno que me los dieron. Ahora ya no me van a dar nada, pero no importa. Por lo menos voy a estar contenta con los que ya tengo. Que hasta eso me pesaba. Periodista. El año antepasado, la prestigiosa Universidad de Puebla, de la ciudad donde nació, le otorgó el doctorado honoris causa. ¿Cómo fue recibir esta distinción y qué sentimientos le despertó? Ángeles Mastretta dice. Esa alegría sí la tuve muy clara. La Universidad de Puebla en los años 70 tenía unos líos políticos muy serios. Había enfrentamientos con tiros. Yo entré a estudiar letras y pude estar ahí 2 meses. Y me salí, porque había un caos. No era posible estudiar ahí con rigor y ver que había tiros, había pleitos en toda la universidad. Todo muy complicado. Estaba absolutamente politizado el aire y había unos enfrentamientos bárbaros. Entonces yo me salí y me fui a México, a la UNAM, y me quedé siempre con el pendiente de haber sido alumna de la Universidad de Puebla. Entonces fue muy agradable para mí, me dio una enorme alegría. La universidad está ahora muy protegida, muy bien cuidada, muy querida por la gente. Está sacando excelentes profesionales. Me sentí de verdad honrada de que me dieran ese premio. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, primera gran pregunta. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Es literario o no es literario y por qué? En el chat me pueden ir respondiendo. ¿Qué es azaroso? Me preguntan por acá. La palabra azaroso, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con el azar. Y el azar es la suerte. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es azaroso, es prácticamente cuando uno hace algo como a la suerte de cualquiera. Como yo saco un número de forma aleatoria, por ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos bingo, ¿cierto? Nosotros llegamos y sacamos un numerito de una bolsa, sacamos un número. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el azar. ¿Ya? Eso sería azaroso. Sacar un número así, sin mayor... No hay detrás algo que te diga qué es el número que tenés que sacar, por ejemplo, o cosas así. ¿Ya? No literario, tenemos, y estamos todos de acuerdo, en que el texto en sí no es literario. ¿Ya? No literario, ¿cierto? Es un texto informativo, y en sí corresponde a una entrevista, ¿cierto? Y lo primero que nos tiene que quedar claro, porque acá nos tiene que quedar claro, muy claro, que por ejemplo cuando nos dice periodista es la pregunta de la periodista y cuando dice Ángeles Mastretta es la respuesta de la entrevistada. ¿Ya? Tan simple como eso. Entonces, si pasamos un poco a las preguntas de vocabulario, ¿ya?
Y tenemos una primera pregunta de vocabulario, que es la única, en verdad, de vocabulario en el formato nuevo, que nos dan entonces todo el contexto a nosotros de la palabra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra? Pues en el contexto del sexto párrafo del texto leído. ¿Ya? Vamos al sexto párrafo entonces y acá aparece la palabra pleitos, ¿cierto? Y dice, no era posible estudiar ahí con rigor y ver que había tiros, había pleitos en toda la universidad. ¿Ya? ¿Qué serán los pleitos entonces? Podríamos decir que es A, controversias, porque en la universidad existía oposición entre grupos armados. B, confusiones, porque en la universidad el desorden impedía el estudio riguroso. Discordias, porque en la universidad las rivalidades se resolvían a tiros. ¿Ya? Dificultades, porque en la universidad las complicaciones impedían estudiar letras. ¿Ya? Disputas, porque en la universidad había enfrentamientos por motivos políticos. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá? Ya, súper bien. Súper, súper. Acá estamos de acuerdo entonces que la 45, la correcta, es la letra E. Disputas porque en la universidad había enfrentamientos por motivos políticos. Y es lo que más nos queda claro, ¿cierto? Pero igualmente vamos a ir indagando en las demás palabras y por qué no serían, ¿cierto? Eh, los pleitos entonces tienen que ver con peleas. Siempre va a haber una disputa. Siempre va a haber dos partes. Cuando nosotros tenemos un pleito, siempre tiene que haber una parte y tiene que haber otra. Entonces, la palabra que nosotros tenemos que reemplazar siempre va a tener que ser bajo esa misma premisa, ¿cierto? Porque un pleito siempre tiene que ser entre una persona y otra, o entre una ideología y otra, o entre un grupo político y otro, ¿ya? Y siempre un pleito va a referirse de esta manera, ¿ya? Eh, Controversia. La controversia, chiquillos, los temas controversiales causan mucha discusión, ¿ya? Pero pueden tener muchas lecturas distintas. Los pleitos son más acotados, creo yo, que cuando nosotros hablamos de pleito, por ejemplo, siempre tiene que ver con discutir en torno a algo. Algo que es controversial es que por sí solo es controversial. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que el tema de la discusión del aborto, por ejemplo, es un tema controversial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está de acuerdo y mucha gente que está en contra. Eso sería una controversia. Es distinto entonces a un pleito. Una confusión. Una confusión es cuando nosotros no entendemos algo, ¿cierto? Es cuando está todo, nosotros, si en este contexto hubiéramos usado la palabra confusión, tendría más relación, por ejemplo, a que no se llevaba bien el sistema de ingreso de los alumnos, no teníamos claro cuáles ramos iban a tener en qué año, cosas así, entonces harían que estudiar en una universidad, por ejemplo, fuera confuso. ¿Ya? En este caso, el tema iba por otra parte porque con pleitos. ¿Ya? Discordias, en sí, yo creo que ahí podría haber sido, ¿ya? Pero nosotros que no nos hace eliminar finalmente la alternativa C, porque una discordia, chiquillos, es lo mismo que eh, es ir en contra, en verdad, de algo, ¿ya? Es cuando hay muchos problemas eh, frente a una situación. Eso tiene que ver más con una discordia. Entonces, podría haber sido, creo que yo que es un poco una palabra un poco más específica, sí, pero acá lo que más me hace eliminar a mí esta alternativa es cuando nos dice que las rivalidades se resolvían a tiros, ¿ya? Porque no era la única forma, ¿ya? De hecho, lo menciona en el texto que habían tiros en la universidad, pero no dice que todas las rivalidades se resolvían de esa manera. Y acá en la alternativa sí nos está diciendo que prácticamente todas las rivalidades en sí se resolvían a tiros en la universidad. ¿Ya? Entonces está generalizando mucho. Cuando una alternativa generaliza tanto como en este caso, inmediatamente nosotros debiésemos creer que no es la correcta, ¿ya? Porque es muy general y acá nos están preguntando por situaciones súper, súper específicas, ¿ya? Cuando nos habla de dificultades, también no tiene mucho que ver, y de hecho cuando nos explican el contexto, tiene menos que ver aún, porque dice que en la universidad las complicancias impedían estudiar letras. No era solo para letras el caso, sino que eh, era para la universidad en general, porque habían enfrentamientos por motivos políticos.
de manera generalizada, ¿ya? Entonces, por eso nos quedamos igualmente, y estábamos muy en lo correcto, con la alternativa E, que se refiere a las disputas, ¿cierto? Y se señala que porque en la universidad había enfrentamientos políticos, enfrentamientos por motivos políticos, entonces. Y esto también es general, pero esta alternativa logra, de cierta manera, englobar todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Que tiene que ver con que la palabra en sí, pleito, por la palabra disputa, reemplazarla funciona súper bien, ¿ya? Funciona muy, muy bien. Y además, el contexto que se me da acá también funciona bien. No me lo acota solo a una facultad, como lo mencionaba la alternativa anterior, por ejemplo, cuando dicen estudiar letras era lo complicado, no, porque era en la universidad en general, ¿ya? Tampoco generaliza, como en el caso de la alternativa C, que dice que en la universidad las rivalidades se resolvían a tiro. No, eso que es más... son situaciones particulares que se pueden ir dando quizás y son súper graves que acontezcan dentro de un espacio educacional, ¿ya? Pero la alternativa C en este caso estaba siendo muy general. La alternativa E en este caso, entonces, funciona súper bien porque si bien no es tan específica, ¿ya? Como la alternativa D, tampoco es tan general como la alternativa C, ¿ya? Entonces siempre tenemos que buscar más o menos este término medio que logre acotarnos la respuesta, pero tampoco de manera tan específica como para yo decir algo tan específico como aparece acá en la alternativa D, ¿ya? Entonces la alternativa E funciona acá súper bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? Déjenme ver si es que había acá. No. Pasamos entonces a la próxima pregunta y acá nos empezamos a adentrar ya en las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Y acá nos preguntan, ¿qué aprendizaje le dejó a Mastretta la obtención del premio Rómulo Gallegos? ¿Ya? Acá, chiquillos, yo creo que esta pregunta requiere un procesamiento de información mayor, como estábamos viendo en el cuadrito al principio de la clase, ¿ya? Entonces acá sí tenemos nosotros que, de cierta manera, poder analizar nuestro texto, ¿ya? Entonces, la pregunta número 46 nos dice, ¿qué aprendizaje le dejó a Mastretta la obtención del premio Rómulo Gallegos? Y las alternativas son las siguientes. A, entender que los premios no siempre los reciben los mejores escritores. B, aceptar sin cuestionamientos las cosas buenas que la vida le ha dado. C, agradecer los premios y reconocimientos sin mirar de dónde vienen. D, manejar con mayor tranquilidad las situaciones que le producen llanto. Estar contenta con los premios ya obtenidos sin esperar que lleguen más. ¿Cuál creen ustedes acá que es la correcta? Pónganlo en el chat. ¿Ah? Estamos súper. B, casi todo en la B. Y sale alguna D por ahí. Entonces, miren acá. Y sí, la correcta acá es la alternativa B. Aceptar sin cuestionamiento las cosas buenas que la vida le ha dado. ¿Ya? Eso finalmente es lo que más aprende Mastretta, ¿ya? Porque ella en algún momento, de hecho, menciona en el texto que cuando a ella le dieron el premio Rómulo Gallegos se había sentido prácticamente muy culpable porque había otro escritor que ella sentía que se lo merecía más, pero finalmente con esto lo que se da cuenta es de que el recibir premios no la hacía mejor escritora, ni mucho menos, sino que la hacía ser una escritora premiada, ser reconocida. ¿Por qué? Porque frente a ese premio hubo un jurado que estuvo más de acuerdo en dárselo a ella que a otro escritor, y nada más que eso, ¿ya? Entonces, de repente hay escritores que nunca en su vida son premiados y eso no quiere decir que sean peores escritores que otros, ¿ya? Sino que quizás de repente no están las instancias para recibir premios. Recibir un premio también tiene todo un camino largo por recorrer, ¿cierto? Y de hacerse conocido, hacer tu obra visible, tener las oportunidades de poder hacer que tu obra sea reconocida, por ejemplo, ¿ya? Y hay personas que lo logran mucho mejor que otros artistas, ¿cierto? Entonces,
De cierta manera, lo que ella mencionaba ahí era que finalmente se daba cuenta de que ella tenía que aceptar las cosas buenas que la vida le había dado sin cuestionarlo, ¿ya? Porque, y de hecho menciona en alguna parte, miremos por acá, que ella antes de esto, eh, ya, ella, cuando dice acá en el segundo párrafo, a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas que las alegrías, a ponerle buena cara al mal tiempo. Me dijeron que así era y lo aprendí. Y no necesariamente aprendí no solo a esperar que me fuera bien, sino que no aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa. ¿Ya? Entonces, esta había sido una escritora, ¿cierto? Que quizás había sido muy vulnerada en su infancia eh, y de cierta manera sentía que todo lo bueno que le pasaba no era porque ella se lo mereciera, sino que eran por cosas meramente azarosas. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero existe actualmente, y creo que se está trabajando harto en eso, en un síndrome que se llama síndrome del impostor, que tiene que ver mucho con que muchas veces las personas, nosotros sentimos que cuando nos pasa algo bueno, nos pasa porque tuvimos suerte solamente y no porque lo merecíamos. Entonces, de cierta manera, sentimos que estamos siendo como impostores frente a algo, frente a una situación. Y eso era lo que le pasaba a ella. Ella, lo que muestra ahí entonces es esto, ¿cierto? Entonces la B acá es la alternativa mucho mejor. Por ahí salía alguna respuesta de sí, y de hecho sí, acá me aparece, me envían un mensaje que tiene que ver esto con muy baja autoestima. Sí, eso tiene que ver con eso también, ¿cierto? Pero también tiene que ver mucho con el lugar, el contexto en el que uno nace, en el que uno crece. Eh, entonces ahí hay toda una gama de cosas que pasan para que alguien llegue a pensar así de sí mismo. ¿Ya? Por ahí había aparecido alguna alternativa de que decía manejar con mayor tranquilidad las situaciones que le producen llanto. Eh, Finalmente, y acá nosotros eliminamos esta alternativa porque eh, a esta escritora no era que le produjera, no le producía, en ningún momento se sentía incómoda, por ejemplo, porque ella llorara, ¿ya? Eh, no era ese el problema principalmente, sino que ella no sentía mal cuando le pasaba algo bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que ella se cuestiona es por qué cuando a mí me dan un premio tan importante, en vez de sentirme bien y sentirme alegre y llorar de emoción, siento pena porque siento que le quité el premio a otro escritor, ¿ya? Eso es lo que a ella le había pasado finalmente en esta circunstancia, ¿ya? Entonces, no tenía que ver con que manejara mejor su tranquilidad frente a situaciones, sino que ¿por qué se siente culpable siempre? Porque siempre está como la culpa detrás de ella y no la dejaba ser feliz. ¿Ya? Eh, y las otras alternativas en verdad no tenían tanto sentido. Por ejemplo, cuando dice la A, entender que los premios no siempre reconocen los mejores escritores, sí, eso también es parte de su razonamiento, pero yo creo que el razonamiento final que ella hace tiene que ver con la alternativa B y no con la A. ¿Ya? Eh, la alternativa A, lo que nos menciona ahí, fue parte del proceso en el que ella razonó acerca de qué era lo que le pasaba a ella cuando con las cosas buenas o cuando recibía premios. ¿Ya? Y las otras alternativas, las C nos dicen agradecer los premios y reconocimientos sin mirar de dónde vienen. Eso jamás se menciona en el texto porque a ella sí le importaba de dónde venía su reconocimiento, porque por ejemplo, menciona que cuando le dieron el doctorado honoris causa de la Universidad de Puebla, ella sí fue muy feliz y le importaba mucho que fuera de ahí porque era la universidad del lugar donde ella creció, ¿cierto? Y esa era la universidad donde ella había entrado a estudiar en primer lugar, pero finalmente no pudo terminar sus estudios por todos estos enfrentamientos políticos que habían en la zona en la época. ¿Ya? Y la alternativa E dice estar contenta con los premios. Okay, viene entrando un compañero. Dice estar contenta con los premios ya obtenidos sin esperar que lleguen más. No menciona un poco, ¿cierto? Que en algún momento menciona así que quizás no vayan a llegar más premios, pero no es el tema relevante para ella. Si es que sale mencionado solamente en una parte muy mínima y no hace una mayor reflexión en torno a eso. ¿Ya? Entonces acá la alternativa correcta en la 46
es la B. Pasamos entonces a la pregunta número 47. Y dice lo siguiente. Según lo declarado por Mastretta, el motivo de su llanto era la contradicción que sentía porque, y acá nos aparecen las alternativas. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué ella eh, sentía, por qué lloraba en verdad? ¿Qué era lo que sentía de fondo? ¿Ya? Y dice la A, intentó tomar con naturalidad el sentirse merecedora de lo que pasaba. B, había aprendido a aceptar de mejor modo las tristezas que las alegrías en su vida. Aprendió que obtener un premio es un hecho fortuito. D, sentía que no merecía el premio que le estaban otorgando. O E, sabía que no podía manejar la situación debido a lo desvelada que estaba. ¿Cuál es entonces la correcta para ustedes acá? Lo pueden ir comentando en el chat. Ya estamos entre D y D acá. ¿Ya? En esta pregunta, chiquillos y chiquillas, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? Había aprendido a aceptar de mejor modo las tristezas que las alegrías en su vida. Y eso es lo que lo menciona, ¿ya? Ella textualmente acá. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que ver nosotros acá? Estos chiquillos y chiquillas es información explícita. ¿Por qué? Porque acá los que nos preguntan es según lo declarado por Mastretta, según lo declarado. Y cuando uno tiene una declaración siempre tiene que ser textual. ¿Ya? Y como esto era una entrevista, nosotros podemos buscar ahí qué es lo que declara ella como motivo de su llanto. ¿Ya? ¿Por qué sentía contradicción entonces? Ahí. Y eso estaba en el segundo párrafo. ¿Ya? En el segundo párrafo, si no me equivoco. Acá dice, y no necesariamente aprendí no solo esperar que me fuera bien, sino que aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa. No aprendí a sentir que me merezco lo que me pasa, ¿cierto? Entonces eso, de cierta manera, había aprendido a aceptar de mejor modo lo triste, ¿ya? Lo triste antes que lo alegre. La alternativa D, en cambio, nos dice que ella sentía que no merecía el premio que le estaban otorgando. Sí, tiene que ver con, ¿ya? Y yo creo que acá la línea es súper delgada entre B y D, ¿ya? Entonces, ella sí sentía en el fondo que, de cierta manera, el premio que le estaban entregando no lo merecía tanto y por eso también le da tanta pena esto, o le genera tanta contradicción, ¿cierto? Pero acá lo que nos preguntan, y fíjense bien, es según lo declarado por Mastretta, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo ella entonces? ¿Dijo ella en algún momento que no merecía el premio? En ningún momento ella dice yo no merezco el premio, ¿cierto? Esa es información que nosotros deducimos y nosotros inferimos acerca de lo que ella sentía en ese momento. Pero acá a mí me están preguntando por lo declarado por Mastretta. Entonces yo me tengo que remitir a la pregunta, siempre. Y lo que ella declaraba era que había aprendido a aceptar las tristezas que las alegrías en su vida. ¿Ya? Porque esto es información explícita. Y cuando yo veo la alternativa D, como eso no aparece textual, es implícito en el texto. Entonces no me sirve, porque no responde a la pregunta. Responde a algo que me dicen en el texto y que yo puedo entender y puedo deducir de la situación que le pasó a la entrevistada, pero no es lo que ella declaró, es lo que yo entiendo de lo que ella declaró. ¿Se entiende esa diferencia? Quiero que me comenten si esa diferencia se entiende o no queda tan claro en el chat, por favor. Súper. Ya, chiquillos, porque de verdad, este tipo de diferencias son las que nos pueden hacer a nosotros hacer contestar bien una pregunta o hacernos equivocar. ¿Ya? Nosotros siempre, siempre, siempre nos tenemos que fijar muy bien en qué es lo que nos preguntan. Y cuando acá a mí me ponen una declaración, yo tengo que saber de inmediato que una declaración es siempre textual. Porque cuando a mí me dicen qué es lo que declaró alguien, es qué es lo que dijo. ¿Ya?
Entonces siempre tiene que estar relacionado de manera explícita la información en el texto, ¿ya? Entonces las otras alternativas no tendrían que ver con eso. Seguimos entonces, y recuerden que acá la correcta era la B. Ahí, marcado. Y vamos a pasar entonces a la pregunta número 48. Que dice, en el tercer párrafo, la entrevistada da a conocer el momento en que, ¿ya? Entonces, antes de ver, vamos a ver ya que nos preguntaron por el tercer párrafo, ¿ya? Y acá el tercer párrafo dice lo siguiente, estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenía que darle a él. Luego yo entendí y he ido entendiendo con el tiempo que los premios son azarosos y que dependen de que la mayoría de los jurados hayan estado de acuerdo en darte el premio a ti y no a otro. Eso no te hace mejor escritor que otro, solamente te hace un premiado, lo cual para mí finalmente fue una maravilla porque he aprendido después de eso a decir sí, gracias. Qué bueno que esto me pasó y a abrir las manos y cerrar los ojos y a aceptar lo que la vida me va dando, porque lo viví primero como un ataque. Te digo que lloré. Estaba muy desvelada, muy desvelada. Había dormido como 3 horas y estaba yo en una contradicción. No lo supe manejar. Ya. Vamos entonces a la pregunta número 48, ¿cierto? En el tercer párrafo, entonces, la entrevistada, ¿qué momento da a conocer? Y tenemos las siguientes alternativas. A. Descubre que las premiaciones son instancias de emociones compartidas. B. Acepta y comprende que puede recibir sin culpa los regalos que le proporciona la vida. C. Cuestionarse la validez de los concursos y premiaciones. D. Reconoce que los jurados tienen razones fundadas para galardonar a un escritor. E. Asume sus habilidades como escritora de prestigio internacional. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá? Ya. Vamos súper bien. Entonces, con la D. ¿Ya? Igual, recordemos que estos eran los mismos textos y preguntas que aparecían en el ensayo, pero igualmente, chiquillos y chiquillas, es súper importante que nosotros reflexionemos en torno a estas preguntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo veo esta pregunta y de inmediato, por ejemplo, yo podría eliminar algunas alternativas. ¿Ya? Si vamos eliminando alternativas, por ejemplo, para llegar a la respuesta correcta, yo, por ejemplo, de inmediato eliminaría la primera, cuando se descubre que las premiaciones son instancias de emociones compartidas, muy general, ¿ya? Y tampoco habla acerca de que todas las instancias de premiación sean así, sino que ya habla de qué es lo que le pasó a ella en particular. Entonces la A, eliminada. La D, por ejemplo, que nos dice, reconoce que los jurados tienen razones fundadas para galardonar a un escritor, también es eliminada porque lo que nos dice es totalmente lo contrario, ¿ya? Nos dice que sean razones fundadas, sino que de repente los jurados están de acuerdo en que te tienes que dar el premio a ti y no a otra persona, pero no dice que esas sean razones fundadas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de razones fundadas, nosotros tenemos que ver que esas razones tienen cierto peso, cierta validez, ¿ya? Es que nosotros pudiéramos cuantificar algo, y decir, oye, esta escritora es la que más ha escrito durante los últimos 10 años, por ejemplo. Esas podrían ser razones fundadas, pero en este caso no teníamos razones fundadas, ¿ya? Y yo creo que más van a haber razones totalmente fundadas para poder darle el premio a alguien, porque también tiene que ver mucho con el interés personal, el momento político que se esté viviendo, y el tema también que trate el autor en su obra, ¿ya? Entonces, la D también eliminada porque no tiene que ver en sí con lo que nos mencionaba la entrevistada, ¿ya? Y, y E, cuando dice asume sus habilidades como escritora de prestigio internacional, también la eliminaríamos de inmediato, creo yo, porque ella jamás habla acerca de eso. No habla acerca de su prestigio internacional, ni mucho menos, sino que aún se sentía muy contrariada hasta ese momento de la entrevista. Lo que ella explicita ahí es que se sentía muy contrariada porque finalmente creía que este premio quizás no debía haber sido para ella, ¿ya? Entonces ahí también eliminamos la E. Y nos quedaríamos quizás con la B y la C. En la C dice, deja de cuestionarse la validez de los concursos y premiaciones.
Yo creo que en algún momento lo cuestiona, pero tampoco tiene que ver con eso, porque no es que ella diga, oye, los concursos no tienen ni una validez, las premiaciones son cualquier cosa. No, no tiene que ver con eso, ¿ya? Sino que hay razones, pero tampoco son razones que tengan que ver con algo cuantificable, por ejemplo, que nosotros podamos medir, ¿ya? Sino que tienen que ver con cosas como las que yo les mencionaba antes, como el momento político que se está viviendo, la obra de una persona y cómo la ha trabajado, la visibilidad que ha alcanzado, la cantidad de lectores que tiene, ¿ya? La profundidad de su desarrollo de ideas también en su obra, ¿ya? Entonces, tiene que, con la innovación también, la creatividad, la originalidad de una obra, con cosas así va a tener que ver, ¿cierto? Entonces, en ningún momento ya dijo que no fueran válidos los concursos y las premiaciones. Entonces también eliminamos esa alternativa y nos quedamos finalmente con la alternativa B, que es la correcta, que es en el momento entonces en que acepta y comprende que puede recibir sin culpa los regalos que le proporciona la vida. ¿Ya? Ahora, la pregunta número 49 dice lo siguiente, y aparece acá anunciado. Me enseñaron a ponerle buena cara al mal tiempo. Que no me deja abrir el chat y creo que tengo algunas preguntillas por acá. Ah, no, ya. Me enseñaron entonces a ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta entonces el sentido de la expresión subrayada en el segmento anterior? Ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Qué quiere decirnos esto entonces? ¿Cuál alternativa podría ser acá la correcta? ¿Hay que negar el sufrimiento cultivando el optimismo? ¿Hay que disfrazar el dolor a través de un semblante alegre? ¿Hay que mostrarse imperturbable cuando tienen problemas? ¿Hay que tener actitud positiva frente a las dificultades? Hay que saber enfrentar las injusticias de la vida. La D, dicen por acá, y estamos en lo correcto. Súper, chiquillos. La D acá es la correcta, ¿ya? Y esta pregunta yo creo que era sencilla porque es un dicho popular que todos conocemos muy bien, todos y todas, ¿cierto? Que finalmente nosotros podríamos transformar en esto de al mal tiempo, buena cara, ¿ya? ¿Y eso qué nos quiere decir? Finalmente, que tenemos que tener una actitud positiva frente a los problemas que la vida nos pueda deparar, frente a las dificultades, ¿ya? Y bajo esa premisa no hay mayor dificultad en esta pregunta, las demás no tienen una lógica que vaya en ese mismo sentido, ¿ya? Así que dejamos la 49 como la alternativa D correcta. Pasamos a la pregunta número 50. Y nos preguntan acá, ¿cuál es la actitud de la entrevistada a la obra del escritor Tomás Eloy Martínez? ¿Cómo dice ella entonces que es la obra de Tomás Eloy Martínez? ¿Ella tiene una actitud crítica, sorprendida, admirativa, aprobatoria o reflexiva? ¿Cómo podría ser? ¿Qué piensa ella acerca de Tomás Eloy Martínez? Pueden responder en el chat. Y vamos a ir viendo qué significa también cada una de estas palabras. Ya acá estamos claros entonces que la C es la alternativa correcta, ¿cierto? Y miren acá, y vamos a cerciorarnos de esto en el texto. Acá cuando dice, estaba Tomás Eloy Martínez entre los finalistas, y a mí me parecía que por lógica, por edad, porque él es un gran escritor, tenía que darle el premio a él. ¿Ya? Eso es lo que nos dice acerca de él. Entonces, ¿cómo es ella? Lo admira, ¿cierto? Ella cree que es un gran escritor. Entonces una relación de admiración hacia otro escritor. ¿Cómo sería una actitud crítica? ¿Ya? Si ella fuera crítica, diría Tomás Eloy Martínez era un gran escritor, por ejemplo, es un gran escritor, pero, por ejemplo, su libro tal no era tan bueno por tal y tal cosa, ¿cierto? Cuando nosotros criticamos algo y tenemos una actitud crítica, o ella dijera, por ejemplo, que ella se lo merecía más el premio porque Tomás Eloy Martínez no tenía una finalidad política, por ejemplo, dentro de su obra,
eso tendría una visión más crítica, ¿ya? Tiene que criticar la obra de otro. La alternativa B dice sorprendida. Sorprendida es mostrarse con mucha sorpresa frente a una obra, ¿ya? Cuando yo me sorprendo con algo es porque lo encuentro maravilloso normalmente, o porque lo encontré muy malo, ¿ya? Las cosas que producen sorpresa siempre son extremos, o son muy buenas o son muy malas, ¿ya? Y ella lo que dice es que esto era muy bueno, pero era bueno en sí, y lo muestra con admiración más que con sorpresa, porque ella no se sorprende. Ella prácticamente dice que este escritor ha sido bueno toda su vida y que por sus años de trayectoria también merecería el premio, ¿ya? Entonces no sorprendía porque siempre ha sido un buen escritor este escritor, ¿ya? Yo creo que estaríamos más sorprendidos entonces frente al premio de Mastretta, ¿cierto? Que quizás no se esperaba tanto que ella se ganara el premio. La C, la pasamos porque era la alternativa correcta. Ella claramente tiene una admiración hacia este escritor. Eh, la alternativa D nos dice aprobatoria. Eh, y cuando nosotros hablamos de aprobar algo es porque tú estás de acuerdo, pero cuando nosotros podemos aprobar algo, nosotros estamos en un orden de jerarquía, ¿ya? Entonces hay alguien que está en un nivel superior a nosotros y nos puede aprobar un trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo les reviso un trabajo a ustedes, yo puedo decir, ya sí, este es un buen trabajo o no es un buen trabajo, pero porque uno antes de poder hacer esto, no sé, tienes que estudiar, por ejemplo. eh, Uno, por ejemplo, como profesor tiene que ejercer como profesor antes de poder aprobar o no el trabajo de alguien, ¿ya? Entonces, hay un orden ahí jerárquico que está detrás, y en este caso no se cumple porque ellos son ambos escritores y ella solamente se muestra hacia él. Y reflexiva, yo aquí creo que podría haberse mostrado un poco reflexiva después. ¿Por qué? Porque se muestra muy reflexiva en torno a cómo es la entrega de premios, a lo que uno debiese sentir cuando lo premian. ¿Ya? Frente a esas cosas, ella es muy reflexiva y también muy crítica, ¿ya? Pero más reflexiva que crítica, creo yo. ¿Ya? Pero acá nosotros nos están preguntando por cómo habla ella acerca de este otro escritor que es Tomás Eloy Martínez. Y en este sentido, ella solamente se muestra con admiración hacia él. ¿Ya? Entonces acá la alternativa correcta, y muy bien como ustedes lo mencionaban, eh, era la alternativa C. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Y eso, chiquillos y chiquillas. ¿Dudas, preguntas, algo me quieran mencionar en torno a la prueba, algún ensayo, en torno a algún contenido? Lo pueden hacer ahora, igualmente. Les voy a dar un momentito para que lo piensen. Si es que tienen dudas aún. Ya, chiquillos y chiquillas, lo que sí y me interesa mucho es que nos vaya quedando súper claro que las preguntas, ya, siempre, siempre, siempre. Lo único importante, yo creo que no hemos podido ir dando cuenta que acá lo más importante es poder entender qué es lo que nos están preguntando, ¿ya? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que nos podíamos enredar muy fácilmente. eh, Muy fácilmente nosotros nos podemos enredar entre cuando nos preguntan por información explícita y de repente hay una información en una respuesta que me parece que no es explícita, sino que era implícita la información. Entonces, frente a esas cosas, nosotros tenemos que ahí estar súper, súper atentos en qué es lo que nos están preguntando. Publicaron los ensayos, Italia. Cuéntame un poco acerca de eso, si puedes abrir el micrófono, porque yo lo estuve buscando en la mañana y no los encontré. Sí, pues lo publicaron parece que hace 2 días. Ya. La verdad yo no me metí a Assistant, pero sé que lo publicaron. Ya, yo me metí en la mañana y no los encontré, porque yo sabía que debían haber salido. Ya, Tipo, así que los voy a revisar mejor, quizás le voy a preguntar también a los demás profes si es que han sabido acerca de eso, para irlos revisando, porque claramente acá cuando suban los nuevos ensayos tenemos que revisarlos porque es el material que nosotros vamos a tener disponible para poder ir practicando. ¿Ya?
si vamos a hacer otra prueba como esta, chiquillos, sí, chiquillas, el próximo viernes yo les voy a dejar otro mini ensayo, ¿ya? Porque yo creo que tenemos que ejercitar harto. Pero va a ser un ensayo como el primero que habíamos, como el que habíamos hecho antes, de 27 preguntas. Yo creo que va a tener unos 3 textos, ¿ya? Porque después vamos a ir haciendo también ensayos que van a ser más largos, ya que es un ensayo completo, ¿ya? Dificultad al analizar los textos literarios. Pucha, es que de verdad los textos literarios yo creo que por eso siempre traté de diferenciárselos. El texto literario siempre va a ser más difícil de poder analizar porque tiene muchas lecturas posibles, ¿ya? Y ahí lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esas lecturas posibles que nosotros podemos tener en torno a un texto literario, tratemos de no de sacarlas de nuestra mente, ¿ya? Porque acá nosotros nos tenemos que centrar en lo que nos dice el texto, ¿ya? No ir más allá. Nunca traten de indagar ni sobreanalizar cosas, porque ahí es cuando incurrimos principalmente en errores, ¿ya? Y con los textos literarios nos puede pasar de manera muy fácil, ¿ya? Un consejo chiquillos, siempre fijarse muy bien en la pregunta, ¿ya? Yo eso, y voy a ser súper enfático en eso. Cada vez que ustedes vean una pregunta en un ensayo de comprensión lectora, marquen la palabra clave que les están preguntando ahí. Y fíjense, después, cuando ustedes ya marcaron una alternativa como correcta, fíjense que esa respuesta responda a la misma habilidad que les está pidiendo la pregunta. Entonces, si a mí la pregunta me está pidiendo una síntesis, yo cuando ya haya visto que yo creo que tengo una respuesta correcta, me tengo que fijar que esa respuesta que yo creo correcta, de verdad sea una síntesis y no otra cosa. Por ejemplo, ¿ya? Leer, chiquillos, en sí va a ser siempre la práctica que aquí más les puede servir. Pero no llegar y leer por leer, sino que pueden leer algo muy corto. Se pueden poner como meta leer un texto corto todos los días, pero leer siempre conscientes de lo que están leyendo, ¿ya? Poniendo mucha atención en lo que están leyendo, desmenuzando el texto, haciéndole preguntas al texto y analizándolo, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere decir el texto? ¿Por qué? ¿Qué cosas sé yo, aparte de este texto, que puedo integrar a la información que tengo ahora acá? Todas esas cosas van a hacer que nosotros vayamos desarrollando una mayor habilidad en torno a la comprensión lectora. A ver. Sí, lo de mi taller ya partió Italia, pero yo solamente llevamos una sesión y la próxima semana vamos a tener el segundo, porque esta semana también lo tuvimos que postergar por motivos de las pruebas del colegio, ¿ya? Si yo estaba en la lista de que no había hecho guías o no estar en clases, ¿eso en qué afecta? Eh, si te llamaron desde el colegio, ellos están viendo eso, porque yo no me manejo. Esas cosas pregúntenselas mucho mejor a sus profes jefes, porque ellos son los que manejan esa información, ¿ya? Respecto a lo que ha pasado con las guías y trabajos de clase de aquellos que no han podido trabajar durante este tiempo, ¿ya? Así que ahí comuníquense con sus profesores jefes. Pucha, acá me ponen que el tiempo por pregunta. Yo sé que el tiempo por pregunta, chiquillos y chiquillas, es poquito, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tratar de cada vez desarrollar más habilidades en torno a eso. Ser más rápidos, la agilidad un poco en torno al análisis. Hay preguntas y nosotros nos podemos ir dando cuenta que hay preguntas que nosotros podemos eliminar o saber la respuesta correcta de manera súper rápida. Cuando eso pasa, no se entrampen en esas preguntas, crean en lo que ustedes saben, márquenla como correcta, revísenla rápidamente solamente y que así van ganando tiempo. Otra cosa que pueden hacer muy bien, y yo me acuerdo que yo lo hacía mucho cuando di esta prueba, era marcar todas las preguntas en las que yo tenía duda, les hacía un asterisco al lado, ¿ya? Entonces, cuando llegaba al final de la prueba y me quedaba, por ejemplo, media hora, ahí me dedicaba a revisar nuevamente las preguntas que tenía todas marcadas con asterisco para poder ir ganando tiempo. Eso también les puede ir sirviendo, ¿ya? Entonces, de repente, y muchas veces les va a pasar que van a tener dudas, ¿ya? Entonces, ahí marquen esas alternativas y vuelvan a revisarlas solo cuando ya hayan terminado la prueba para poder
cerciorarse de que lo que ustedes creen es correcto o poder discernir entre dos alternativas. ¿Ya? Pero el tiempo siempre va a jugarnos en contra. La italiana. Muy bien. Ya. Eso, chiquillos y chiquillas. El lunes estaremos en otra clase y vamos a ir trabajando mucho mejor esta temática en torno al desarrollo de habilidades, ¿ya? Porque es súper importante que sepamos cuál es cada una de las habilidades. ¿Ya, chiquillos? Así que eso. Ahora los dejo y las dejo libres para que puedan puedan almorzar y que tengan una buena tarde. Ya, chiquillos. Chau. Y les voy a dejar el link de la clase después en YouTube.